de manera comedida, que entendamos que para proteger la dolarización necesitamos dos cosas sencillas. La una, un marco en la cual se desempeñe la política monetaria, crediticia, financiera, con reglas claras. Y la otra, la independencia técnica de quienes toman las decisiones para que esas reglas claras se puedan promulgar y ejecutar siguiendo las mejores prácticas, en beneficio de interés general y no de intereses particulares, ni del sector privado, ni del sector público. Nuestro horizonte siempre ha sido guiado con un pensamiento de unidad y oportunidades, porque el pueblo tiene dignidad y lo que quiere es ganar el pan con el sudor de su frente y no dádivas que luego quieren cobrárselas, exigiéndolas su voto, porque el populismo es eso. Primero le cortan las piernas para luego regalarte las muletas y de paso exigen que le agradezcan, que la añoren y que la adoren. Señor presidente, hipótesis 1, falsa. Quisiera que se lea el artículo 303 de la Constitución. A través de, por su disposición, a través de Secretaría, por favor. Prosiga, señor secretario, por favor. Conforme a su disposición, señor presidente, artículo 303 de la Constitución de la República de Ecuador. La formulación de las políticas monetaria, crediticia, cambiaria y financiera es facultad exclusiva de la función ejecutiva y se Gracias, presidente. Es facultad de la función ejecutiva. El artículo 141 de la Constitución. ¿Qué es la función ejecutiva? Artículo 141 de la Constitución. La presidenta o presidente de la República ejerce la función ejecutiva, es el jefe del Estado y de gobierno y responsable de la administración pública. La función ejecutiva está integrada por la presidencia y vicepresidencia de la República, los ministerios de Estado y los demás organismos e instituciones necesarios para cumplir, en el ámbito de su competencia, las atribuciones de rectoría, planificación, ejecución y evaluación de las políticas públicas nacionales y planes que se creen para ejecutarlas. Hasta ahí el artículo 41. Gracias, presidente. Por lo tanto, el Banco Central del Ecuador es otro organismo, parte de la función ejecutiva. Por lo tanto, ¿por qué se habla de privatizar el Banco Central? Y mucho más si van a ser funcionarios nombrados por una función del Estado, en este caso, la Asamblea Nacional. ¿Por qué se habla de privatizar? Falso. Léase el artículo 13, por favor, del actual Código Monetario. Vean la diferencia. Y luego, por favor, léase el artículo 8, del artículo 8 de la actual reforma del Código Monetario. Artículo 13 del Código Monetario y Financiero. Conformación. Reformado por el número 1 del artículo 7 de la Ley sin número registro oficial 150-2S. Créase la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera, parte de la función ejecutiva, responsable de la formulación de las políticas públicas y la regulación y supervisión monetaria, crediticia, cambiaria, financiera, de seguros y valores. La Junta estará conformada... Quisiera, por favor, señor secretario, salvo el mejor criterio, señor presidente, que se vuelva a insistir en el primer inciso. Artículo 13. Créase la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera, parte de la función ejecutiva, responsable de la formulación de las políticas públicas y la regulación y supervisión monetaria, crediticia, cambiaria, financiera, de seguros y valores. La Junta estará conformada con plenos derechos por a. el ministro titular de la Economía y Finanzas Públicas, quien lo presidirá y tendrá voto dirimente. b. el ministro titular de la Planificación Nacional del Estado. c. el ministro que sea delegado del presidente de la República
para representar al sector de la producción y de un delegado del presidente de la República, quien asumirá la presidencia en caso de ausencia del presidente. Participarán en las deliberaciones de la Junta, con voz pero sin voto, el superintendente de bancos, el superintendente de compañías, valores y seguros, el superintendente de Economía Popular y Solidaria, el gerente general del Banco Central del Ecuador y el presidente del directorio de la Corporación de Seguro de Depósitos, Fondo de Liquidez y Fondo de Seguros Privados. La Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera podrá invitar a participar en sus sesiones a cualquier otra autoridad pública, entidad privada o popular y solidaria que considere necesaria para sus deliberaciones. Ojo, gracias, presidente. Ojo, aquí he leído o se ha leído el artículo 3 del actual Código Monetario, que dice que la Junta de Regulación Política Monetaria es parte del Ejecutivo. ¿Quiénes lo conforman? Lo conforman casi todos los ministros del Estado, todos los ministros, SEMPLAD, ministro de la Producción, ministro de Finanzas, con voto dirimente, etcétera, todos. Es decir, aquí decidiendo los ministros la política monetaria. Ustedes saben que cuando un ministro decide, y cuando decide la función ejecutiva, ustedes deciden el conflicto de interés que tendrían por el alineamiento político. ¿Y ustedes creen que la política monetaria se debe manejar, la economía se debe manejar con alineamiento ideológico? ¿O se debe manejar con responsabilidad, con técnica, con prudencia? Yo creo que el sentido común nos dice técnica, prudencia e independencia y no manoseando. Eso dice el actual. Vamos a ver qué dice el artículo 8 de la reforma actual que estamos planteando, para que vean si es o no inconstitucional. El artículo 8, por favor, del Código Monetario, de la reforma, por favor. Proyecto de ley reformatoria al Código Orgánico Monetario y Financiero de la defensa de la dolarización. Artículo 8. Sustituyes el artículo 13 del libro 1 del Código Orgánico Monetario y Financiero por el siguiente. Artículo 13. Conformación. Créase la Junta de Política y Regulación Financiera, parte de la función ejecutiva, como una persona jurídica de derecho público con autonomía administrativa, financiera y operativa, responsable de la formulación de la política y regulación crediticia, financiera, de valores, seguros y servicios de atención integral de salud prepagada. La Junta de Política y Regulación Financiera estará conformada por 5 miembros, 2 de los cuales serán miembros a tiempo completo y 3 serán miembros a tiempo parcial. Los miembros serán designados y posesionados por la Asamblea Nacional, previa verificación del cumplimiento de los requisitos establecidos en este código, de entre 5 candidatos propuestos por el presidente de la República, quienes durarán en su cargo un periodo de 5 años. La Asamblea Nacional, en un término no mayor a 15 días a partir de la recepción de la propuesta, deberá pronunciarse. Gracias, señor secretario. Gracias, señor. Ahí está. ¿Dónde está la privatización del Banco Central? Segundo, y cuando dice que es parte de la función ejecutiva, ¿dónde pierde el control ejecutivo? Segundo, cuando dice que el ejecutivo mandará las ternas, ¿dónde pierde el control? Queridos amigos, queridos ciudadanos, queridos ecuatorianos, ¿sabe qué queremos evitar? Nada más y nada menos que el conflicto de interés. ¿Sabe qué pasó en aquel entonces con X señor ministro de aquel entonces? Pues cuando firmaron con Goldman Sachs e hipotecaron el oro del Banco Central. Nada más y nada menos con esa Junta de Regulación Monetaria de ministros del gobierno. Ahí ¿qué va a haber? ¿Quién va a alzar la cabeza? Pues todos agachaditos la cabeza, sí. Lo que hicieron es, en este caso, firmar por separado entre el Banco Central y Goldman Sachs, que ese oro podía ser utilizado para garantizar cualquier evento de crédito. ¿Ustedes se acuerdan cuando pusieron en riesgo el oro del Banco Central? Eso queremos nosotros
queremos continuar con aquello. Para muestra, varios ejemplos de cómo se descapitalizó el Banco Central, queridos compañeros. A través de una ley se obligó que el bono 9817, conocido como bono AGD, que tenía el Banco Central registrado en sus activos por 1.320 millones de dólares, se ha entregado al Ministerio de Finanzas a valor cero. Recordemos que ese bono debía haber sido pagado por aquellos banqueros que causaron la crisis de 1999. Sin embargo, por esta decisión se les condonó ese valor. 1.320 millones de dólares. Mediante decreto ejecutivo del 18 de noviembre del 2011, de manera graciosa se transfiere a título gratuito, es decir, se regala la propiedad del Banco del Pacífico a la CFN, las acciones que estaban valoradas en esa época 350 millones de dólares. ¿Quién responde por eso? Utilidades contables que se registraron en el patrimonio del Banco Central por la valoración del oro por 500 millones de dólares es obligado a transferir al Ministerio de Finanzas, de Economía y Finanzas. ¿Quién responde por eso? Los derechos especiales de giro que emite el Fondo Monetario Internacional y que por efecto de la crisis que vivió la economía del 2009 al Ecuador, le correspondieron 480 millones de dólares, que es de propiedad de los bancos centrales en todo el mundo, y que sirven para fortalecer las reservas y el patrimonio de estas instituciones. El gobierno central se apropió de sus derechos especiales de giro, cuando eso debe haber sido patrimonio del Banco Central. Todo lo antes mencionado y otras cosas que no lo menciono porque sería largo, generó una descapitalización del Banco Central de 2.650 millones de dólares. Debo subrayar, señor presidente, que hasta el 2007 el Banco Central cumplía con la regla de oro de la dolarización. Por cada dólar depositado en el Banco Central del Ecuador existía $1 de reserva internacional, activos en respaldo. Sin embargo, después de todos estos malos manejos de la política monetaria y financiera, se dieron entre 2007 y 2017, generaron que al 31 de mayo de 2017 se entregue un Banco Central con un descalce entre los depósitos monetarios que son obligados a ser mantenidos en el Banco Central y la Reserva Monetaria Internacional alrededor de los 7.000 millones de dólares. No podemos permitir que ese descalce aumente $1 más, queridos ecuatorianos. Por el contrario, debemos cerrarlo en el tiempo y para eso es necesario que existan reglas claras que no permitan la emisión de dólares de fantasía que se respaldan en bonos del Estado que tienen un valor comercial inferior al 30%. Por ello es imperativo establecer reglas claras que no permitan que el Banco Central otorgue créditos ni directa ni indirectamente, ni a través de compras del bonos del Estado, ni a través de compra de papeles de la banca pública, porque es el medio a través del cual se generan estas grandes emisiones contables, convirtiendo a estos dólares emitidos contablemente en dólares de fantasía, válidos únicamente para que puedan circular internamente en el Ecuador. Ya han visto falsos argumentos de todos aquellos que defienden el esquema de ensanchamiento del balance general del Banco Central del Ecuador, pretendiendo dar un disfraz social a este descuadre, a este descalce, diciendo que gracias a eso tenemos escuelas, carreteras, hospitales. Mentira, 1000 veces mentira. Todo eso se financió con la más grande bonanza petrolera que tuvo el país y la gran recaudación de impuestos. Y una deuda que ustedes saben monstruosamente crecida desde 2007. El gigantesco hueco lo hicieron, desperdiciando 1.500 millones de dólares el relleno de un terreno y un cerramiento que solo en el imaginario de ellos se ven una refinería, el Aromo, gastando 2.000 millones de dólares en una supuesta repotenciación de una refinería que hoy estaría reparándose cada día, todos los días. Esmeraldas, despilfarro de 400 millones de dólares en 2 aeropuertos que no se utilizan, botando 37 millones de dólares en edificios como el edificio de la famosa UNASUR, etcétera, etcétera. Ahí están 7.000 millones de dólares de descalce entre los activos y los pasivos monetarios. Dejen de manosear la palabra pueblo y su sentimiento, utilizando conceptos sociales
para socapar gastos desperdiciados y que de haberlo evitado hoy tendríamos otra realidad con la cobertura de los pasivos monetarios del Banco Central con activos monetarios. Dejen de mentir al pueblo y digan la verdad. Lo que quieren es mantener un esquema de dos monedas, una que circule dentro del país y el dólar para que podamos pagar nuestras obligaciones internacionales. Hablen claro y propongan abandonar la dolarización para dar paso a un esquema mixto en el que el pueblo deje de tener dólares en sus manos y volvamos a la vieja historia de pocos privilegiados que tenían dólares. Señor presidente, señores asambleístas, con asombro he escuchado ciertos conceptos esta tarde de algunos de los expositores que nos han pretendido sorprender con conceptos que mi calidad de haber estudiado en la gran Universidad Central, pero yo no tuve esos profesores, me han dejado estupefacto. Escuchar a PhD, diplomados, etcétera, etcétera, sosteniendo que no hay descalce entre activos monetarios y pasivos monetarios, presentando un balance general cuadrado. Por supuesto que los balances siempre se cuadran. Por favor, no insulten nuestra inteligencia. Una cosa es descuadre y otra cosa es descalce. El descuadre es cuando el debe y el haber de un balance no son iguales. El descalce se mide entre activos y pasivos de una característica parecida como son los activos y pasivos monetarios. Y hay que ser ciego, fanático para desconocer que entre los activos y pasivos monetarios en el Banco Central están descalzados. Eso es una emisión de dólares fantasía, lo hicieron irresponsablemente, por lo que necesitaban era engañar al pueblo como buenos populistas. Si no les gusta la palabra descalce, entonces póngala en diferencia, llámele diferencia entre cualquier cosa, pero esas son las magnitudes de la crisis que necesitamos. Y nos dan la razón, dice, aquí están, dice la plata de los depósitos, de la emisión monetaria, etcétera, etcétera, que avanza a 13,000 millones. Por favor, si tenemos en el Banco Central apenas 7,000 millones, pero tenemos obligaciones, tenemos pasivos, es decir, mi encaje bancario no se convierte en un pasivo para el Banco Central, y cuando yo le necesite, si no tiene liquidez, ¿cómo me va a devolver? Queridos, para finalizar, queridos ecuatorianos, hoy vivimos nuevos aires de libertad y esperanza. Las ilusiones han renacido entre todos los ecuatorianos y las expectativas de un Ecuador mejor hoy son más latentes que nunca. Y nuestra gran misión es que esas expectativas se conviertan en realidad. Si queremos dar un paso en firme hacia una concreción de las expectativas, tenemos que dar pasos firmes y estos empiezan por hacer lo necesario para sostener la dolarización que tanto bien han hecho al país. Señores y señoras asambleístas, querido pueblo ecuatoriano. Hemos escuchado ahí al legislador por la provincia de Bolívar, Luis Pachala, quien defendió el proyecto de ley. Solicitó que se dé lectura a varios artículos de la Constitución, entre ellos el 303 y 141, con el fin de argumentar que el Banco Central del Ecuador es parte de la función